Buenos días, agradezco mucho su presencia en esta entrevista. Mi nombre es Erika Isbeth Martínez Romero y hoy tengo el honor de conservar con la doctora Sonia Guadalupe Contreras Medina. Ella es subdirectora de Prevención a la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres y el propósito de esta charla es conocer su trayectoria profesional en su área de especialización, así como reflexionar sobre los retos y aportes en su labor a la defensa de los derechos de las mujeres. Buenos días, doctora. Hola, buen día, Erika, ¿cómo estás? Bueno, pues nuestra primera pregunta, ¿podrías compartirnos, por favor, la formación académica y cómo llegó a especializarse en antropología social? Bueno, yo soy licenciada, maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, a mí me gustó la antropología por esta cuestión de conocer cómo es que las personas viven en sociedad, ¿no? Cuando iba en la prepa, tuve un maestro muy bueno de antropología y entonces yo me empecé a adentrar. A mí siempre me ha gustado mucho leer, conocer, explorar y la antropología creo que me dio como esa pauta en la prepa para poder adentrarme a estas cuestiones sociales y culturales. Y bueno, pues entonces entré a la licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología hace 20 años ya. Muchas gracias. ¿Qué lo motivó a dedicarse al ámbito forense desde esta perspectiva antropológica? Bueno, en la formación que yo tuve, tanto desde licenciatura hasta posgrado, yo me especialicé en temas de género. Mis tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, la principal perspectiva con la que yo analicé la temática propuesta, pues fue desde la perspectiva de género. Mi especialidad es participación social de las mujeres jóvenes en la ciudad y bueno, estereotipos de género y todas estas cuestiones desde el currículum oculto y explícito en las instituciones públicas. Entonces, la perspectiva de género y la perspectiva juvenil me permitió a mí ampliar pues estos conocimientos antropológicos y bueno, lo que me llevó a adentrarme a la cuestión forense fue que si bien mi perfil académico, mi perfil profesional es en relación a la participación social de las jóvenes en entornos urbanos, pues como que en algún momento se requirieron perfiles en las instituciones públicas y en algunos otros ambientes con mi perfil, es decir, con especialistas en perspectiva de género, ¿no? Con esa situación yo me fui también adentrando a la cuestión de derechos humanos de las mujeres y violencia de género, que Okay. no eran mis temas de expertise, pero que, digamos, de expertise en el ámbito de la formación, ¿no? El género sí, pero con mi inserción en el ambiente laboral me voy adentrando a las cuestiones de violencia de género y derechos humanos de las mujeres y entonces en los 15 años que yo llevo trabajando en la sociedad civil organizada y en el servicio público, pues voy enriqueciendo esta formación antropológica desde la perspectiva de género con también el enfoque de violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Entonces, en algún momento, muchos años después, yo jamás pensé como trabajar en cuestión forense, ¿no? Específicamente haciendo peritajes antropológicos, hasta que en algún momento una organización civil del estado de Morelos le dijo a una amiga que si ella podía hacer un peritaje antropológico y ella les comentó que la perspectiva de género ya no la manejaba, era un caso de violencia vicaria. Okay. Entonces ella me dijo, oye, mi amiga, puedes llevar un caso, necesitan un peritaje, y yo dije, sí, con todo gusto, ¿no? Revisé el caso, alguna metodología que pudiera darme pie para realizarlo y me encontré con el caso de Campo Algodonero que lo llevó la doctora Marcela Lagarde de los Ríos y entonces ella hace un peritaje muy amplio y con una metodología muy clara y yo me basé en esa y así fue como yo empecé a trabajar en el ámbito forense haciendo peritajes específicamente en cuestiones de violencia hacia las mujeres de todos los tipos de violencia y en diferentes ámbitos, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuáles considera que son las principales aportaciones de la antropología social en el campo criminológico y del derecho? Pues es muy importante la perspectiva social porque
si bien, bueno, todo el trabajo que se realiza en este campo es interdisciplinario, ¿no? Y entonces es fundamental, o sea, una no puede existir sin la otra, ¿no? Yo creo que la criminología aporta una parte, el derecho otra, ¿no? Y la antropología da como que las cobija, ¿no? Porque la antropología vamos revisando los casos de lo macro a lo micro, ¿no? Y lo que aporta la antropología principalmente es el análisis de contexto social y cultural, ¿no? Si bien tanto la criminología como el derecho lo hacen, se limitan, por ejemplo, la criminología a la mecánica del delito, ¿no? Okay. Y el derecho lo que hace principalmente es, no, como ante la ley todos los seres humanos somos iguales, pues a veces omitimos, ¿no? Este contexto social y cultural en donde crecen las personas, se desarrollan, aprenden, socializan y se colocan en maneras diferenciadas, ¿no? Dentro de los contextos sociales y culturales en los que se encuentran. No es lo mismo ser un hombre blanco, heterosexual, ¿no? Con formación académica que un joven indígena, ¿no? Que no habla bien el español, ¿no? O bueno, que no se le enseñaron porque no fue a la escuela, ¿no? Y evidentemente pues tiene estas limitaciones, ¿no? De ser obrero, de ser albañil, ¿no? Y entonces ahí vemos que hay una diferencia, igual en las mujeres, no es lo mismo una mujer con formación académica, con cierto estatus económico, ¿no? A una que igual hablamos del fenotipo, ¿no? Ser blanca, una posición económica importante, ¿no? A una mujer que es morena, que es migrante, ¿no? Que incluso puede ser de otro país o de algún estado de la República en donde hay población indígena o afrodescendiente, ¿no? Y entonces todas esas variables se van conjuntando, o sea, tenemos este contexto social amplio, eso es lo que aporta la antropología, Así ¿no? es. El análisis del contexto social, que además también afortunadamente ya está marcado en el derecho internacional como una herramienta fundamental para los análisis de los casos, ¿no? Entonces también las pruebas de peritaje antropológico, desde dictámenes, peritajes y opiniones técnicas han sido fundamentales ya, pues no sé, unos 15 años para acá o menos, ¿no? Ya como de rigor, tiene muy poco tiempo, ¿no? Okay. Entonces, ese es la principal, el principal aporte de la antropología al derecho y a la criminología, ¿no? Muy bien, doctora. Pues nos hablaba hace un momento de algunos casos en los que usted ha participado como perito. ¿Y cuál podría ser alguno de ellos que nos pudiera mencionar que fue el que más le impactó, el más relevante por su Pues carrera? mira, en el ámbito de sociedad civil organizada yo valoro mucho todos esos casos porque son de mujeres pues que vivían situaciones diferentes de violencia y me invitaron a participar en diversos y valoro mucho esos casos porque fue donde me dieron la oportunidad de adentrarme y de aprender, ¿no? De todo esto, ¿no? Y de ver cómo algunas resoluciones pues salían positivas, pero también tuve la oportunidad de trabajar en el servicio público en el Estado de México, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y ahí yo realizaba opiniones técnicas, ¿no? En una unidad interdisciplinaria justo donde había un criminólogo, médico, abogada, psicólogos, ¿no? Y la socióloga y una servidora, pues aportábamos este análisis también desde la ciencia social, ya más desde lo cualitativo y esto que decimos del análisis de contexto. Y me gustaría mencionar tres casos, ¿no? Que incluso fueron mediáticos y pues podemos verlos en las redes. Y los tres es Bonifacia, que era una mujer indígena, bueno, es una mujer indígena de la tercera edad, Bonifacia Lugardo de Jesús, ¿no? Ella es una mujer indígena de la tercera edad que durante toda su vida vivió violencia en pareja, ¿no? Primero de un esposo que falleció posteriormente y luego ella tuvo la oportunidad de tener otra pareja y esta persona también era violento con ella, ¿no? Entonces ella en legítima defensa, pues, fallece el señor, ¿no? Y es encarcelada injustamente porque evidentemente no tenían ni la perspectiva de género
ni el análisis del contexto social en donde entendemos, porque además es una mujer indígena mazahua, ¿no? Entonces ella no tiene como, no, el caso no lo analizan desde esta perspectiva del contexto social mazahua, social y cultural, ¿no? Que tiene pues usos y costumbres muy rígidos para las mujeres, ¿no? En donde ellas tienen que caminar atrás de los hombres, o sea, cosas tan básicas como esa, ¿no? Y entonces tienen el control los hombres de sus cuerpos y de sus vidas completamente, ¿no? Entonces, ese análisis que yo comparto en este caso, pues sirve muchísimo, ¿no? Hacemos el análisis social y cultural para exponer justamente cuáles son los usos y las costumbres de la etnia mazahua y entender el por qué ella pues podía ser beneficiaria de la amnistía, ¿no? Entonces, Ok. ese caso de Bonifacia es un caso muy representativo también porque la antropología no solo la cuestión de la lengua, sino también la cultural, ¿no? A veces, si no conocemos la cultura, ¿no? Así es. Es muy complicado entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ese caso de Bonifacia fue uno muy representativo que para mí, la verdad, hasta me dan ganas me pongo sentimental porque Claro, es muy difícil. era muy difícil su situación y afortunadamente ahora tiene la oportunidad de tener una vida nueva, ¿no? Sí salió no me acuerdo si el año pasado o este año, y ese es un caso. Y otros dos casos, una persona náhuatl y una persona otomí, dos hombres, ¿no? Que también estaban injustamente encarcelados porque también no tuvieron ni traductor ni intérprete. Y entonces ellos, bueno, el juicio fue así sin traductor y sin intérprete, pero además también no se analizó el contexto social y cultural en donde había una preponderancia del crimen organizado, ¿no? Y en Oh, la ley de amnistía, está clarísimo que las personas indígenas en contextos de violencia y crimen organizado, de violencia estructural y crimen organizado, pues pueden ser beneficiarios de la amnistía si entonces las pruebas dan información contundente, ¿no? Entonces también el caso de Tomás Crisanto y el de Longino también son casos representativos en los que yo participé y que esas tres personas que estoy comentando en el Estado de México, indígenas, ya están libres, ¿no? qué Los tres bueno. casos, ajá, serían eso. Bueno, nuestra siguiente pregunta es cómo usted lleva a cabo, cómo implementa su profesión como antropóloga ahora en la Secretaría de las Mujeres y qué retos ha encontrado establecer su carrera. Pues había tenido también la oportunidad en el Estado de México, también tuve el cargo de directora general de prevención y atención a la violencia. Y allá me encontré con los mismos retos que acá, ¿no? O sea, yo había trabajado en el servicio público en la ciudad, pero no en el ámbito de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Había estado en la Fiscalía de la Ciudad de México, en el Instituto de Formación Profesional, en donde aportábamos estos elementos a los peritos, a los peritos, ministerios públicos y policías de investigación. Hicimos una capacitación muy importante que estuvo en un plan de acciones de la jefa de gobierno. En ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, y entonces ahí hicimos una capacitación justo para el análisis de contexto, ¿no? Para policías de investigación específicamente, y esto lo llevamos a los demás perfiles de la fiscalía. Y entonces, pues yo me encontraba con esta dificultad de poder entender los contextos sociales y culturales, ¿no? O sea, como que efectivamente pensamos que todos somos iguales y en un entorno como la Ciudad de México pensaríamos que así es, ¿no? Que todos, pues como es una ciudad grande, cosmopolita, con todos los servicios, pensamos, no, pues ya no pasan ciertas cosas, ¿no? Estas cuestiones de violencia estructural, de violencia hacia las mujeres, hacia los grupos vulnerables, pensamos que no pasan ya, ¿no? Y entonces yo como vivo una ciudad, digamos, céntrica y así lo vivo, ¿no? Pero cuando fui al Estado de México me di cuenta de que era muy compleja la realidad. Son 125 municipios allá en donde hay presencia indígena, semirural, ¿no? Y muchas otras cosas que yo decía es que tenemos que hacer diagnósticos en donde tomemos el contexto social como preponderante, ¿no? Entonces,
pues evidentemente como es muy diverso, pues hubieron dificultades para que políticas públicas sólidas salieran, ¿no? Por cuestiones estructurales. Ahora que estoy aquí en la Secretaría de las Mujeres, me doy cuenta de que también se hace falta eso, ¿no? Hace falta entender los contextos sociales particulares de cada alcaldía y de las colonias en cada alcaldía, ¿no? Porque la ciudad es heterogénea, ¿no? La ciudad no toda es cosmopolita, no toda es de acceso a derechos, o sea, de una cuadra a otra, ¿no? Suceden cosas distintas, Sí, ¿no? que incluso adentro de las alcaldías pues tenemos pueblos, ¿no? Ah, exactamente, ¿no? Tenemos pueblos y barrios originarios, Ujú. entonces, si bien a lo mejor la población indígena es migrante, ¿no? De otros estados y todo, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba hace 20 años la licenciatura, fuimos a Milpalta, ¿no? Y en Milpalta tenían una escuela de náhuatl. Quedaban 300 hablantes hace 20 años. Sería bueno ahora conocer si la escuela sigue, Claro. si lo impulsaron, ¿no? Ujú. Todo eso, todas esas cuestiones justamente son las que yo también encuentro aquí, ¿no? A pesar de ser una ciudad con 16 alcaldías, a diferencia del estado que son Así 20, es. 20 120 y tantos municipios, aquí tenemos 16, pero cada una tiene pues sí, unas circunstancias, situaciones específicas y creo que lo que tenemos que centrar es en hacer diagnósticos cualitativos con esta perspectiva antropológica que nos permita ubicar evidentemente las necesidades específicas y con base en derecho, porque no puedes hacer política pública sin ubicar los derechos, son vacías Así las es. políticas públicas, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Justo poner esa mirada antropológica desde la perspectiva de género y perspectiva interseccional para poder hacer políticas públicas efectivas y duraderas, ¿no? Bueno, un poco de lo que nos está mencionando, pues usted cómo podría visibilizar a futuro la antropología social en el sistema de justicia. Pues yo creo que debería de ser obligatorio. Bueno, creo que quienes estudian, o sea, en estas disciplinas que se conjugan para poder dar cuenta de situaciones específicas, bueno, en las ciencias sociales que se cruzan para hacer justicia, yo creo que en todas debería de haber esta directriz, ¿no? Esta directriz de por ejemplo, los antropólogos y las antropólogas sí tenemos materias de antropología jurídica, pero nunca nos dicen que podemos intervenir en casos, por ejemplo. No Así sé si es. ahora lo hagan, ¿no? Ujú. Pero hace 20 años que Sí, yo estudiaba no lo hacían. O sea, yo me enteré en la marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos dan antropología jurídica, nos dan muchísima teoría, nos dan así, pero no cosas prácticas, ¿no? O sea, no vemos como en qué situaciones podríamos impactar, ¿no? Entonces, yo creo que para los antropólogos sí que nos den una directriz, ¿no? Clara de para qué nos sirve la antropología jurídica, específicamente pues en la intervención social, en el caso del sistema jurídico, ¿no? Y a los abogados y a los criminólogos y todas estas disciplinas que son compañeras para estos casos, también les expliquen para qué sirve la antropología, ¿no? así es. Entonces, yo creo que sería muy, muy importante esa situación y afortunadamente ya se han abierto más espacios, o sea, por ejemplo, en la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia en donde yo estudié, ya hay una especialidad de antropología forense, ¿no? Ah, muy bien. Ahí ya existe la Ujú. antropología forense, es una especialidad aún, pero pues de utilidad, lamentablemente surge en el contexto en donde empiezan a encontrar fosas clandestinas todo el tiempo, ¿no? O sea, Así es. la demanda social Sí. es lo Ujú. que construye que se haga esta especialidad, ¿no? Y bueno, ahí ya empiezas a tener noción de que puede la antropología aportar a la cuestión judicial, ¿no? Pues precisamente la próxima pregunta era esa, ¿no? ¿Qué importancia tiene la actualización profesional en su campo? Y bueno, como bien dice, pues la demanda, Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y no nada más de esta, carrera, ¿no? O sí, esta carrera, sino que desafortunadamente, pues en todas creo que ha tenido que hacer una especialización diferente o por este tema también de género, ¿no? Sí, claro. Ujú. Sí, sí, la especialización es importantísima, ¿no? La especialización, la capacitación, la renovación de conocimientos. Yo me he encontrado mucho en el servicio público
que hay gente que tiene muchísima experiencia en el ámbito, ¿no? De la gestión pública, del servicio público, de las cuestiones administrativas, pero no se actualizan, ¿no? Y entonces o sea, son buenísimos en la gestión y en la administración, ¿no? Pero yo sí creo que es necesario la actualización todo el tiempo, porque eso te permite mirar los nuevos problemas, ¿no? Mirar y las nuevas formas, las teorías, las metodologías que te lleven a aportar o a intervenir de manera más eficaz y eficiente, que es lo que quiere la gestión pública de nueva generación, bueno, las de segunda generación, que sea eficiente y eficaz, ¿no? Pero si no tienes esos conocimientos, ¿no? Teóricos y metodológicos para poder generar intervenciones sociales que sean efectivas, pues va a ser muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, en el caso específico, ¿no? De la cuestión forense, yo creo que todo el tiempo hay que estar actualizándonos, ¿no? Leyendo lo que surge desde el derecho de la criminología. Yo en la unidad que trabajaba, debatía, ¿no? Con mis colegas, bueno, con mis compañeros, con el criminólogo principalmente, ¿no? Uh-huh. Platicábamos mucho porque él me daba cuestiones muy prácticas y bueno, también sabemos que la criminología pues ve ahí el comportamiento de la persona involucrada, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, los antropólogos, ¿no? Y entonces compartíamos visiones de cuando hacíamos las entrevistas, de cuando las posturas, o sea, yo veía unas cosas así, yo soy muy presente, la antropología nos da eso, ¿no? La observación. Sí. Y entonces yo le decía, oye, pero es que pasó esto, ¿tú cómo lo ves como criminólogo? No, pues es que esto da pie a tal, ¿no? Entonces, la retroalimentación, ¿no? La lectura de otros textos que no sean de nuestra área, estar abiertos, ¿no? O sea, lo que yo digo, compartir, sí, el diálogo y el intercambio es bueno, pero la capacitación, la formación, o sea, eso nunca se debe dejar de lado porque la realidad social es cambiante. Y entonces, en ese sentido, pues también las teorías y las metodologías y las formas de intervención tendrían que ser de ese modo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, doctora Sonia. Le agradezco profundamente por compartir su experiencia y conocimientos. Ha sido un honor conversar con usted y bueno, pues agradecerle y felicitarla por todo su trayecto. Muchas gracias a ti, Eri. La verdad me da mucho gusto. Espero que sea de utilidad y si hay alguna situación más en la que yo pueda aportar, con mucho gusto. Muchas gracias.